Hace varios años en Colombia se ha presentado una situación constante acerca de los remanentes. Estos podrían definirse como recursos que han sido previamente embargados por el Estado a ciudadanos particulares. Estos recursos son devueltos por el gobierno por medio de sus diferentes entidades. Buenas tardes, estamos con Edwin de la Rosa, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Cundinamarca. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, mira, ¿qué son remanentes? Bueno, los remanentes es una noción jurídica y se aplica básicamente en procesos de tipo ejecutivo, procesos de ejecución, y consiste en que hay una parte de la deuda que se cobra en el respectivo juicio que es a su turno, es decir, que excede de lo realmente debido. Por eso viene la palabra remanente, es decir, que sobra. Entonces es un concepto aplicable en procesos ejecutivos de cualquier orden y consiste en una suma que excede de lo realmente adeudado en el respectivo proceso. Nos encontramos en el juzgado primero, segundo y tercero de Chía, Cundinamarca, para realizar las entrevistas acerca de los remanentes. Bueno, con relación a este tema, entrevistaremos a la jueza segunda de Chía, su nombre es Nidia Mariela Ortiz Núñez. Entrevistaremos también a Paula Loreira Marín, ella es jueza tercera de Chía adjunto. Entrevistaremos al doctor Antonio García Montes, él es juez promiscuo municipal de Chía. Y entrevistaremos a la doctora Nubia Judith Manjarreso Orozco, ella es jueza primera promiscua de Chía. La devolución de los remanentes se debe llevar a cabo por un debido proceso, el cual incluye una jurisdicción coactiva. Esta jurisdicción coactiva incluye dos procesos supremamente importantes. Uno es el embargo y remate de los bienes. Otro es la liquidación de la deuda, es decir, la liquidación del costo total de los bienes. Este procedimiento se lleva a cabo por medio de un juzgado, el cual se encarga de llevar a cabo un acto administrativo, que es un pronunciamiento de la administración del mismo juzgado, la cual se debe llevar a cabo por escrita y debe estar firmada y autenticada por la registraduría. Otro mecanismo que emplean los juzgados son los tratamientos de los remanentes, los cuales están explícitos en los artículos 10 del decreto 881 de 2007. Esta acción del juzgado se debe llevar a cabo de una manera rápida y además eficiente. de usted, ¿qué otras entidades aseguran que esos remanentes vuelvan al erario público? No, incluyes un tema nuevo. Los remanentes que se tramitan en la jurisdicción ordinaria son de personas particulares. Del Estado, dada mi ocupación, que siempre ha sido la jurisdicción ordinaria, nunca he tenido que ver con remanentes de bienes del Estado. Con remanentes de bienes de particulares, sí, claro, eso suele pasar con muchísima frecuencia y es muy importante tener de presente esa solicitud. Como le decía, dejarlo de hacer es desconocer los derechos de ese acreedor que acude al otro juez para que, por favor, si sobra algo de dinero del crédito inicial, él se le garantice su pago. Y han habido casos en los que los jueces no devuelven esa plata a los particulares. La verdad, en mi caso particular nunca lo he hecho. Generalmente cuando se decreta el embargo de remanentes y por alguna razón se termina el proceso primero, el proceso número 1, lo que hace el juez, y es deber adicionalmente decirle al juez que ordenó el embargo de remanentes: mire, aquí este crédito ya se pagó, este crédito ya se cumplió, pongo a disposición el bien por los remanentes que usted solicitó mediante auto de fecha tal, oficio tal. Hay que ir poniendo en conocimiento del juez que ordenó. Se presentan algunos casos en los cuales los remanentes no son devueltos, ya sea porque los particulares no lo reclaman por falta de interés, no están enterados o han fallecido. En este último caso, los entes de control como la Procuraduría, la Contraloría o la Defensoría del Pueblo se encargan de devolver los remanentes a los familiares. ¿Qué pasa cuando una persona se le olvida reclamar sus remanentes o no tiene conocimiento de que le sobraron unos remanentes? Bueno, cuando hay personas que no se interesan por reclamar los remanentes, es donde aparece o opera la prescripción. La prescripción tiene un término de 2 años. Si la persona no reclama estos remanentes, esos dineros se consignan en el Banco Agrario y luego, en su defecto, si no han reclamado esto, pasa a una cuenta del Tesoro Municipal del Consejo Superior de la Judicatura. O sea, siempre hay un control de eso. Siempre. Tenemos un control y tenemos una vigilancia permanente por el Consejo Superior de la Judicatura.
Y, por ejemplo, cuando a una persona le han sobrado remanentes y, por ejemplo, ha fallecido o algo así, se le devuelvan en un juicio de sucesión a su familia. Exactamente, en el orden sucesionario. ¿Qué pasa cuando una persona no reclama el dinero? Cuando no reclama el dinero siempre se saca un auto requiriéndolo nuevamente para que reclamen el dinero y se consignan los dineros a favor de la persona. Es fundamental que se lleve a cabo la devolución de los remanentes. Los entes de control que están encargados de eso son la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Estos también están encargados en defender a las personas frente al Estado, para que éste no tenga un abuso del poder. Todo ciudadano tiene derecho a reclamar los remanentes. La superintendencia es la encargada de brindar las garantías para que este procedimiento se lleve a cabo. ¿Hay casos en el que los remanentes no fueron devueltos a los particulares? Sí, hay casos en que la gente por desinterés no quiere venir a reclamar un excedente económico o porque simplemente se pasa el tiempo, y en ese caso opera la figura de la prescripción. Eso quiere decir que los dineros que se consignan a órdenes de un proceso quedan en el banco agrario, y si la persona no viene a reclamar esos remanentes o excedentes o vueltas de lo que le corresponde, hay una figura que se llama prescripción, y eso quiere decir es un castigo para la persona propietaria de esos dineros. Y es que si han transcurrido más de 2 años en que la persona no viene a reclamar el dinero, que se hace con un título con el que van al banco y reclaman ese dinero, se les decreta la prescripción, y técnicamente lo que termina pasando es que esos dineros se ordenan consignar a una cuenta del Tesoro Nacional de la rama judicial y queda a disposición de la rama judicial. El uso de los remanentes no siempre es debidamente correcto, sino que en muchas ocasiones puede resultar ser ilícito. Esto abriría paso a la corrupción. La corrupción es uno de los problemas más graves que tiene Colombia y se da desde el Estado, por medio del abuso del poder, el abuso de facultades y el incumplimiento de deberes. Para contrarrestar este tipo de injusticias se debe mantener cierto control y vigilancia de la devolución de remanentes y la exigencia de los ciudadanos con respecto a hablando de la corrupción. Nosotros sabemos, para nadie es un secreto, que está invadiendo casi todas las instituciones de nuestro país. Entonces yo quería saber cuál cree usted que sería la vacuna para extinguirla, eliminarla, y sabiendo que cada día toma más fuerza, porque aunque en la Constitución del 91 existen organismos de control como la Procuraduría, la Fiscalía, entre otros, pienso que están como prácticamente aplicando ese principio de dejar hacer, dejar pasar este gravísimo mal que prácticamente se traga todos los recursos públicos de nuestro país. Pero la corrupción es un efecto. Y en Colombia, en las últimas décadas, la mayor parte de la corrupción tiene que ver con la articulación y la captura del Estado por el crimen, específicamente por el narcotráfico. Entonces, cuando uno quiere corregir los niveles actuales de corrupción, tiene que abocar ese problema, cómo quitarle el Estado a las mafias. Y allí hay una serie de propuestas que hemos hecho, ¿cierto? Desde debilitar a las mafias, quitándole las tierras, quitándole los recursos públicos como la regalía, los contratos del chance, incluso la legalización de la droga a nivel mundial, que traería como consecuencia quitarle los recursos por exportación de cocaína, el fenómeno es del lado de la sociedad, digamos, una sociedad que sea más consciente de quitarle el Estado a la mafia, que no venda el voto, etc. Todos son elementos que hacen parte de una lucha que, de lograrse, de quitarle el Estado a las mafias, nos traería una reducción profunda de la corrupción en el país. Luego de lo mencionado anteriormente, con relación al tema de los remanentes, se deben tener en cuenta varios puntos. El primero es que los remanentes son aquellas diferencias que el Estado debe entre lo que realmente un ciudadano u organización le adeudó y lo que se le paga. Para ir a reclamar esos dineros o recursos se debe acudir a la Procuraduría, a la Contraloría o la Defensoría del Pueblo, ya que estos organismos son los encargados de abogar por la defensa de los ciudadanos en casos como estos. Asimismo, se debe saber y sintetizar cuáles son las garantías con las que cuentan los particulares a la hora de llevar a cabo un reclamo como este. Finalmente, se debe saber que, y es importante tener en cuenta, que todo ciudadano tiene derecho a reclamar.
Sin embargo, el uso de remanentes puede ser corrupto, lo cual puede ser considerado como una grave falta. Con relación a esto, las injusticias referidas a la no devolución de remanentes y el mal uso de los mismos deben ser contrarrestadas con el control y vigilancia de entidades encargadas con respecto a los mismos.